Buenos días, tardes o noches, según el uso horario o el momento del día en el que estés viendo este vídeo. Muchas gracias por interesarte por mi propuesta, por dedicar el tiempo necesario para visualizarla. Antes de nada, me gustaría decir que estaré, por supuesto, encantada de responder a cualquier cuestión que se plantee a raíz de mi intervención. Para ello hay dos canales disponibles, tanto la cuenta de correo electrónico que aparece en la diapositiva, como por supuesto la cuenta de Instagram Perfiles de la Literatura, que surge con la idea de divulgar parte de mi labor docente y también de mi labor investigadora. Y también me gustaría, antes de comenzar, agradecer a la organización de este Congreso Internacional AUDEM por su trabajo, por su buena disposición y por su flexibilidad. Me habría encantado estar en Oviedo de forma presencial, pero no ha sido posible, la carga docente me lo ha impedido, pero estoy segura de que será un encuentro muy provechoso y confío en poder participar en futuras ediciones. Sin más dilación, paso a presentar mi comunicación que lleva por título El cuerpo como espacio de construcción de discursos contrahegemónicos en la poesía de Julia de Burgos. En esta presentación voy a tratar de sintetizar las cuestiones más importantes de una investigación que todavía está en marcha y que viene desarrollándose desde hace algún tiempo. Para ello realizaré una breve introducción y presentación de la propuesta. A continuación señalaré las líneas generales del marco teórico que he empleado en esta ocasión en concreto para analizar la obra de Julia de Burgos. Una vez planteadas las cuestiones previas de forma general, nos centraremos en desglosar la presencia de lo que podemos denominar discursos contrahegemónicos dentro de la producción poética de esta autora y por último mencionaré las conclusiones parciales de la investigación que he estado llevando a cabo. Sin duda, Julia de Burgos es una de las autoras más importantes de la literatura puertorriqueña del siglo XX. Sin embargo, a pesar de la enorme calidad de su producción poética, lo cierto es que frecuentemente ha sido reconocida en el ámbito internacional más por su trágica historia personal que por la calidad de sus versos. No obstante, lo cierto es que su figura ha sido reivindicada en los últimos años, tanto dentro de la isla de Puerto Rico como fuera. De hecho, ha sido para mí una inmensa alegría descubrir que una compañera de la Universidad de Sevilla, Inmaculada Caro, de la Facultad de Filología, pues también presenta en este congreso una propuesta sobre Julia de Burgos, ¿no? Así que cada vez hay más estudios que reivindican su figura, algo que considero completamente necesario. Además, tampoco podemos perder de vista que, como apunta Ivette López Jiménez en su estudio preliminar de la edición de la obra poética de Julia de Burgos, que ve la luz en Ediciones de La Discreta, se trata de una figura muy conocida y respetada dentro de la isla de Puerto Rico, algo que además pude comprobar personalmente durante mi estancia de investigación en la isla en el año 2019. Si indagamos en los versos de esta autora, descubrimos algunos motivos recurrentes de su poética. Algunos de ellos apuntan, y este es el aspecto en el que me voy a detener aquí, hacia una revisión del imaginario sociocultural puertorriqueño dominante en la época. Así hemos ido rastreando los elementos de un discurso contrahegemónico en el conjunto de su producción y en concreto nos centraremos aquí dentro de esos elementos en el cuerpo como espacio de construcción y representación de estos discursos que hemos localizado. En cuanto al marco teórico empleado para el análisis, aunque no me voy a detener demasiado en este punto, sí que creo que es importante que tengamos en cuenta que el marco empleado está vinculado fundamentalmente al desarrollo de los estudios de la corporalidad que se produce en las últimas décadas del siglo XX, fundamentalmente en el ámbito norteamericano, y además ha sido fundamental también la consideración literaria del cuerpo entendido como instrumento político, como espacio de narración de la identidad, que sin duda es una de las grandes obsesiones de los autores y las autoras puertorriqueñas del siglo XX, es una de las claves interpretativas de la tradición literaria puertorriqueña, especialmente en la generación del 30 de la que forma parte Julia de Burgos. También el cuerpo entendido como espacio de expresión de desigualdades y, por supuesto, de desviación de la norma, ¿no?, a través de esa contraposición entre cuerpos normativos y no normativos. Si queremos abordar la construcción de discursos contrahegemónicos en la poesía de Julia de Burgos, es imprescindible que conozcamos cuál era el imaginario sociocultural dominante en el siglo XX.
Fundamentalmente, este imaginario estaba vinculado a los principios del nacionalismo cultural, ampliamente desarrollado por los miembros de la generación del 30 a la que acabo de referirme, como por ejemplo Antonio Pedreira o Tomás Blanco. Este imaginario cultural se construye desde la perspectiva del hombre blanco, por supuesto del hombre heterosexual, del hombre adinerado, ¿no?, de las clases más pudientes y también católico. Aunque lo cierto es que encontramos algunas voces disidentes en este imaginario, incluso dentro de la propia generación del 30, como por ejemplo la de Luis Pález Matos o incluso la de la propia Julia de Burgos, pero son excepciones a este imaginario dominante. Por tanto, hay que reflexionar sobre qué implica realmente la construcción de discursos contrahegemónicos. A grandes rasgos podemos decir que conlleva aparejada la incorporación de nuevas variables socioculturales como fundamentalmente género, raza y clase, o como apunta Iris Zavala, en el caso concreto de esta autora, de Julia de Burgos, implica reformular el sistema representativo de las narrativas históricas tradicionales. Así, teniendo en cuenta este imaginario que acabo de sintetizar de forma muy breve, si analizamos el conjunto de la producción poética de Julia de Burgos, identificamos una serie de elementos o símbolos polisémicos vinculados al cuerpo que apuntan hacia esa incorporación de nuevas variables, ¿no? Antes hablaba de raza, género y clase. Y apuntan también hacia la reescritura de la historia, las reivindicaciones políticas serán muy evidentes, o también la ruptura con la norma social o incluso con los estereotipos de género. Entre los elementos más destacados que hemos podido localizar hasta ahora se encuentran los que podemos ver en esta diapositiva, fundamentalmente la voz, a veces transformada en grito, luego veremos algunos ejemplos, los rasgos físicos no normativos, lo entrecomillo porque ya veremos qué es lo normativo y qué no, la presencia del cuerpo herido o muerto con una especial mención a la sangre derramada, especialmente en los poemas de corte político, el llanto desgarrado será otra de las claves, también los pies, que a veces aparecen inmóviles y anclados al suelo, ¿no?, como una especie de vínculo y conexión con la tierra o incluso con la patria. Otras están esos pies buscando proyectarse hacia el futuro, hay las dos versiones. Y por último también hay numerosas alusiones de tipo corporal a las manos, los brazos y los puños, que pueden ser en ciertas ocasiones símbolos de pasión consumada o irrealizable, manteniendo esa dualidad y oposición que domina gran parte de la producción poética de Julia de Burgos. También pueden ser símbolos de lucha en algunos de sus poemas más políticamente comprometidos. Lo que vamos a hacer a continuación es señalar algunos ejemplos de poemas concretos donde podemos identificar estos elementos que tenemos en la diapositiva. Sin lugar a dudas, el primer elemento corporal que tenemos que destacar y señalar, resaltar, creo que es el que puede resultar más obvio, ¿no?, la voz. Son constantes dentro de la producción poética de Julia de Burgos las referencias a la voz, muchas veces una voz callada o voz suspendida. Y creo que estas referencias hemos podido detectar que son especialmente significativas quizás en su canción de la verdad sencilla, en este poemario en concreto. En el poema que tenemos en pantalla, a Julia de Burgos, en que forma parte de Poema 20 surcos, se refleja esta presencia de la voz de una forma muy clara. En el poema podemos apreciar un desdoblamiento del sujeto lírico, estableciéndose una comparación entre las dos Julias. Tenemos por un lado a la Julia sujeta a las convenciones sociales frente a otra que no lo está. Y a través de este poema y de la voz como instrumento de reivindicación, la poeta se alza, ¿no?, a través del sujeto lírico y de este desdoblamiento, se alza contra las convenciones sociales de la época, y esto está ya desde sus primeros poemas. Así, la voz poética reivindica el empoderamiento femenino a través de la corporalidad y la ruptura con las convenciones sociales, ¿no? Si nos vamos al texto en concreto, vemos cómo se establece esa distinción cuando dice: tú eres de tu marido, de tu amo y yo no. Tú eres dama casera, resignada, sumisa, atada a los prejuicios de los hombres y yo no. Otra de las variables de la voz, que a veces decíamos es sumisa, callada, activa, como en el caso del poema anterior, sería el grito. Especialmente significativa esta presencia del grito, sin duda, en los poemas de corte
político, claramente político, como por ejemplo Es nuestra hora o Ya no es canción, que son los fragmentos que tenemos en la diapositiva. En estos poemas el cuerpo expresa el grito de la masa y del campesino oprimido, aludiendo de forma muy clara al imperialismo norteamericano, ¿no? Con esa situación de Estado libre asociado que vive Puerto Rico. Así el cuerpo en poemas como Ya no es canción expresa el grito, los brazos y la fuerza del pueblo para luchar a favor de la libertad y de esa lucha frente al imperialismo norteamericano. Por otro lado, me gustaría también incluir aquí algún ejemplo de esa alusión a los rasgos físicos. Estos rasgos físicos tienen que ver en gran medida con la presencia de cuerpos que en ese imaginario cultural y social eran no normativos, ¿no? Porque Julia de Burgos está incorporando la presencia de la mujer negra como sujeto poético dentro de su producción, ¿no? Por eso digo que el cuerpo de la mujer negra entra en escena. Por ejemplo, en este poema, en Ay, 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 de la grifa negra, que también forma parte del poema en 20 surcos, hay referencias al color negro de la piel, al pelo, ese pelo rizado, y también a la nariz de la mujer negra, ¿no? Esos rasgos que se asociaban en ese imaginario al negro, rasgos que se asociaban a las personas de raza negra y se veían como algo negativo, aquí son reivindicados de una forma bastante positiva. Esta incorporación del cuerpo de la mujer negra es bastante novedosa en la generación de la que forma parte Julia de Burgos, pues como ya comentamos previamente, esta generación defiende un imaginario cultural que se basa en la perspectiva del hombre blanco. La única excepción que podríamos señalar dentro de la generación que sí empieza a incorporar el cuerpo de la mujer negra dentro de su poética sería, por supuesto, la de Luis Pales Matos, que es precisamente el autor que más he investigado, es de quien me ocupé en mi tesis doctoral, y en su producción poética Pales incorpora el cuerpo de la mujer negra, cuerpo danzante, como símbolo de lucha y reivindicación política y cultural, algo que en gran medida vemos aquí también en estos versos de Julia de Burgos. No obstante, no hay duda de que la particularidad que tiene la producción de Julia de Burgos es su capacidad de hablar en primera persona, ¿no? Aquí vemos a un yo femenino. Además, si antes hablábamos de la importancia de la voz, tenemos que señalar también el valor o el significado que va a tener el llanto, ¿no? Un llanto que a veces será individual del propio sujeto lírico y otras veces ese yo individual se transforma en una expresión de la colectividad. Por ejemplo, en el poema Río Grande de Eloísa vemos el llanto convertido en expresión de sufrimiento del conjunto del pueblo puertorriqueño, ¿no? Se habla de ese esclavo pueblo, por lo que el llanto y la expresión de ese sufrimiento, esos llantos isleños se convierten también en un ejemplo de compromiso político y de construcción de discursos contrahegemónicos. Por último, hablando de discursos contrahegemónicos, de compromiso político, de revisión, en definitiva, del imaginario sociocultural, podemos destacar también el poema Hora Santa, que es otro de los más políticamente comprometidos de la autora. En este texto, las manos homicidas terminan con la vida de dos jóvenes, aparece ese cuerpo muerto, ¿no? Cuerpo inerte, que vemos en el ejemplo que tenemos en la diapositiva, pero este acto injusto de la muerte de los dos jóvenes despierta las conciencias, ¿no? El cerebro se agita estremecido. Por tanto, el cuerpo inerte se opone o se contrapone al cerebro que se agita e invita a la acción, ¿no? A la revolución. A modo de conclusiones parciales, podemos decir que como habitante de un espacio tanto real como simbólico, dominado por una visión patriarcal de la sociedad y la cultura, Julia de Burgos recurre a su creación para expresar su compromiso político, así como hemos podido comprobar a través de algunos ejemplos, aunque hay bastantes más y muy enriquecedores, el cuerpo en todas sus variantes y realizaciones. Aquí hemos visto algunas: la voz, el cuerpo muerto, el grito, los rasgos físicos, las manos. Pues este cuerpo se convierte en espacio de construcción de discursos contrahegemónicos.
En definitiva, lo que hace esta autora, frente a un discurso hegemónico, misógino, racista, colonial e imperialista, la poeta puertorriqueña blande la pluma como arma y propone una visión totalmente nueva o prácticamente nueva que parte del territorio cuerpo, fundamentalmente ligado a la voz, pues son los ejemplos más significativos, como herramientas de lucha y de reivindicación política. En este sentido, no puedo terminar esta presentación sin destacar el carácter pionero que tiene la obra de Julia de Burgos como precursora de otras autoras, como por ejemplo Mayra Santos Febres o también Yolanda Arroyo Pizarro, a quien tuve la oportunidad de conocer también en Puerto Rico, que en generaciones posteriores transformarán por completo la concepción del cuerpo poético en la lírica puertorriqueña. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias de nuevo por la atención y como ya comenté inicialmente, están abiertos todos los canales de comunicación, no solo este canal de YouTube, sino también la cuenta de correo electrónico y la cuenta de Instagram para cualquier cuestión o para establecer un diálogo.